Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Tras analizar en el anterior podcast el pago o cumplimiento de la obligación, el tema que vamos a tratar hoy es el de otras formas especiales del pago que ha establecido el legislador para poner fin a la relación obligatoria, como son el pago por cesión de bienes, la dación en pago, el ofrecimiento y la consignación y el pago con subrogación. Y antes de entrar a analizarlas, quisiera daros una pequeña definición o pincelada de cada una de estas figuras para que podamos situarnos. El pago mediante cesión de bienes consiste en la entrega del deudor de un bien o bienes a sus acreedores, dándoles facultades para venderlos y cobrarse con su importe la deuda. La dación en pago consiste en un acto por el cual el deudor entrega al acreedor una prestación diferente a la debida, con su consentimiento, produciéndose la extinción total de esa obligación sustituida. El ofrecimiento de pago constituye una declaración de voluntad dirigida al acreedor por la que el deudor manifiesta que una decisión firme de cumplir inmediatamente la obligación, y para ello se ponen las cosas debidas a disposición del juzgado o del notario. Y por último, el pago con subrogación sería una forma de pago que no extingue la deuda, como ocurre con el pago ordinario, sino que se cambia la persona del acreedor, convirtiendo a quien paga una deuda ajena en acreedor del verdadero deudor. Como vemos, se trata de una temática de gran relevancia práctica, ya que nos va a permitir llevar a cabo también ese cumplimiento y extinción de la obligación contraída entre el acreedor y el deudor. Me presento, soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando de la primera de estas figuras que hemos anunciado, que es la del pago por cesión de bienes. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 1175 del Código Civil. Se trata de una alteración del proceso de pago, porque en este caso no es el deudor quien paga, sino que éste entrega a sus acreedores la posesión de los bienes con facultades suficientes para venderlos y cobrarse con su importe. No se trata, por lo tanto, de un pago, sino de un paso intermedio, ya que realmente el pago se va a producir cuando se aplique el importe de la venta de los bienes al crédito. Bien, ¿y cómo se lleva a cabo? Pues a través de un poder irrevocable en favor de los acreedores para su administración y enajenación. El acreedor tendrá así, de esta manera, la administración de los bienes hasta que se proceda a su venta, y esa administración se va a regir por las normas del mandato con rendición de cuentas incluidas. Por lo tanto, es importante que retengáis que en el pago por cesión de bienes no se transmite a los acreedores la propiedad de los bienes, sino las facultades de gestión, administración y disposición. A continuación, vamos a ver los requisitos necesarios para este pago por cesión de bienes.
En primer lugar, es necesario el consentimiento tanto del deudor como del acreedor. En segundo lugar, además, es preciso que el deudor tenga capacidad de obrar y tenga la libre disposición de sus bienes. Y además no es preciso que se determine en ese momento la cuantía de la deuda, sino que basta con que se reconozca que existe una deuda. Esa determinación de la cuantía nos va a interesar después, cuando precisamente se hayan vendido los bienes. Bien. ¿Y qué efectos produce la cesión de bienes? Pues el más importante es que solo libera de la obligación de pago por el importe líquido de los bienes cedidos. Lo que sobre de esa cantidad tiene que ser devuelto. Del mismo modo, si tras la venta sigue existiendo una parte no pagada de ese crédito que se deuda, pues permanece la posibilidad de ejecutar otros bienes que tenga el deudor. Así, hasta que termine satisfecha la deuda en su totalidad. Un segundo efecto es que en esta cesión de bienes no se transmite la propiedad de los bienes, sino la facultad de enajenarlos. Porque si se pactara esa opción de transmisión de los bienes, entonces ya no nos encontraríamos ante esta figura de cesión de bienes, sino que nos encontraríamos, como veremos más tarde, ante una dación en pago. Y por último, como efecto, hay que señalar que los apoderados pueden verse sometidos a la rendición de cuentas y están obligados a comportarse con la diligencia de un buen padre de familia. Esto podría implicar, en su caso, en el caso de que no lo hicieran, hasta una indemnización de daños y perjuicios. Continuamos con la segunda de estas figuras, que es la dación en pago. En la dación en pago, el deudor, de manera voluntaria, realiza, para pagar, una prestación distinta de la que debe al acreedor que además consiente en recibirla en sustitución de la primitiva. Es decir, el deudor entrega al acreedor una prestación diferente a la debida y obviamente, como ya hemos dicho, con su consentimiento. Produce los efectos del pago, es decir, se extingue la obligación primitiva, así como los derechos accesorios que la acompañen. Pongamos en este caso un ejemplo para que se vea mejor. María debe 10.000 euros a Juan, que debe pagarlos el día 1 de noviembre. Llega la fecha de cumplimiento de la obligación. María no dispone de ese dinero, de esa cantidad en metálico, y acuerda con Juan entregarle otro objeto de su propiedad que tiene ese valor. Pongamos que su coche, y Juan acepta. De esta manera está sustituyendo una prestación por otra como forma de pago. De esta manera podemos afirmar que la dación en pago supone un acuerdo que permite cambiar el objeto de la prestación entregando una cosa diferente a la debida. En este caso, un coche en lugar del dinero, para que se produzcan los mismos efectos que el pago. Importante recordar es que dicha entrega siempre tiene que ser aceptada por el acreedor. En este caso, tiene que ser aceptada por Juan. Bien, el Código Civil no regula expresamente la dación en pago, aunque la da por supuesta en distintas disposiciones a través de su articulado. ¿Y qué requisitos son precisos en la dación en pago? Pues bien, en primer lugar es necesaria una prestación que puede consistir en la transmisión de una cosa corporal, como por ejemplo en el caso de un coche, o en la de un derecho real, por ejemplo, un arrendamiento. En segundo lugar, es precisa una diversidad entre ambas prestaciones, que sean distintas, es decir,
la que se debe y la que se sustituye. En tercer lugar, necesitamos un acuerdo de voluntades de ambas partes, es decir, tanto del deudor como del acreedor. Distinguir esa obligación mediante la realización de la prestación distinta a la debida originalmente. Y, por último, necesitamos una capacidad suficiente, como sucede con el pago. Es decir, el que da una cosa en pago debe tener la propiedad de ella y tiene que tener capacidad para enajenarla. Es importante que distingamos muy bien estas figuras, la dación en pago y la cesión de bienes. Porque si nos damos cuenta, por lo que hemos analizado, hay, a pesar de esa aparente analogía, hay importantes diferencias que las vamos a poner de manifiesto pues, para afianzar un poco el aprendizaje de estas figuras. La dación consiste en esa transmisión de la propiedad de una cosa o en la transmisión de un derecho, mientras que el efecto de la cesión no es atribuir ese dominio, esa titularidad de los bienes, sino la facultad de proceder a su venta y que se realice el pago con el importe obtenido. Por lo tanto, en la dación en pago se extingue totalmente la obligación, dando o entregando esa prestación que ha sido sustituida, mientras que en la cesión de bienes solo se libera al deudor de responsabilidad en el pago en la cuantía que se obtenga de los bienes por los bienes cedidos. Por lo tanto, y como recapitulación, hay que tener en cuenta que en la dación en pago se sustituye el objeto de esa prestación y se transmite la propiedad al acreedor. Sin embargo, en el pago por cesión de bienes, cuando el deudor cede sus bienes al acreedor, no se está transmitiendo la propiedad de estos bienes, sino que lo que se le permite es venderlos para, con el importe obtenidos por esa venta, se cobre su crédito hasta donde alcance. Por lo tanto, hasta que no se produzca esa venta de los bienes, no es posible saber si se ha extinguido o no la deuda, ya que depende de la cantidad líquida obtenida y si cubre la totalidad de la misma. Bien. La siguiente figura sería la del ofrecimiento de pago y consignación. Sabemos que el deudor, para que el deudor pueda cumplir con la obligación, con la prestación, es precisa pues, que una cierta colaboración por parte del acreedor, ya que es posible que éste se niegue a recibirla, ¿no? A recibir esa prestación. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que es posible que ese rechazo sí se encuentre justificado. Por ejemplo, pues porque no se ajuste a lo acordado o no exista una integridad del pago, que vimos esas características en anterior podcast. Bien, pero imaginemos que nos encontramos ante un caso en el que sí que existe una negativa injustificada del acreedor a recibir la prestación. Entonces, ante esa situación, existen dos mecanismos de liberación del deudor de la obligación, que son el ofrecimiento de pago y la consignación. La consignación consiste en depositar de una forma legal la cosa objeto de la obligación cuando el acreedor no quiere o no puede recibirla. Esa consignación, lo que es la consignación, y solo esa, es la forma de pago. La oferta únicamente nos interesa aquí en cuanto que es un acto preparatorio de la consignación. Por lo tanto, antes de proceder a la consignación, como regla general, es preciso que el deudor realice un ofrecimiento de pago y que el acreedor lo rechace. Bien,
A continuación vamos a ver este ofrecimiento, si es preciso una forma como tal. El Código Civil no establece una forma de ofrecimiento del pago, es decir, existe libertad, nos exigen unos especiales requisitos formales. Si bien, como es una declaración de voluntad que va a acreditar esa disposición de cumplimiento y de buena fe, pues es conveniente que se realice de manera que se pueda demostrar ese ofrecimiento, por ejemplo, pues a través de un burofax, así como su recepción y conocimiento por el acreedor. La consignación consiste, que se produce después, consiste en la efectiva puesta a disposición de esas cosas en el juzgado o en el notario, porque luego veremos que la consignación se puede realizar judicialmente o notarialmente. Bien, en un caso, pues nos regiremos por la normativa de la Ley de Jurisdicción Voluntaria o por la normativa de la legislación notarial. El artículo 1176 del Código Civil admite la consignación en determinados supuestos que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, cuando el acreedor se niegue sin razón a admitir el pago. Ya hemos dicho antes que si está justificada la negativa a recibir la prestación, pues pongamos porque se pretende pagar una cantidad menor, pues en ese caso sí que estaría justificado que se negara. Por ejemplo, si Luis debe a Ana 10.000 euros y ésta le ofrece 8.000 euros como pago de la deuda, pues estaría justificado el rechazo a recibir la prestación, porque se encontraría justificado al no ajustarse a lo acordado. Bien. Otro supuesto en los que se admite la consignación es cuando el acreedor estuviera ausente. Si en el ejemplo que venimos utilizando se debe ese dinero a Juan y llegado el momento del pago no se le localiza, pues es posible consignar la cantidad adeudada, esos 10.000 euros. Basta que el deudor, en este caso Ana, acredite que Juan está ausente. No se trata de un supuesto de ausencia legal como tal, sino que no se le puede localizar. En esa consignación que se realiza por ausencia del acreedor, como es lógico, no sería preceptivo acreditar el previo ofrecimiento del pago. Otro supuesto más sería cuando el acreedor estuviera incapacitado para recibir el pago en el momento en el que debe realizarse. Esta incapacidad del acreedor no tiene nada que ver con una incapacitación legal o algo por el estilo, sino que partiendo del ejemplo anterior, pues se trataría, por ejemplo, vamos a imaginar que a Juan le acaban de intervenir quirúrgicamente y se encuentra ingresado en la UCI. Pues en este caso tampoco sería, además, necesario el previo ofrecimiento. Y además tenemos que añadir otro supuesto en el que también es posible, que sería cuando existen varias personas que pretenden tener derecho a cobrar. Supongamos que no solo Juan, sino que otros sujetos, María, Pedro y Luis, pretenden tener derecho a cobrar ese crédito de 10.000 euros. Pues también sería un supuesto, en este caso, en el que también sería posible esa consignación. Y también en este caso no es necesario el ofrecimiento de pago. Y por último, sería cuando otro de los casos en los que procede o supuestos en los que puede admitir, en los que se admitiría la consignación es cuando se hubiese extraviado el título de la obligación. Vamos a suponer, y siguiendo con el mismo ejemplo, que la deuda de esos 10.000 euros figura en un título y se ha extraviado, se ha perdido ese título de la obligación, cuya presentación es necesario para poder cobrarla. Entonces, es posible consignar esa cantidad, que esa deuda, y también en este caso, sin que sea necesario el previo ofrecimiento del pago. Bien,
Estos serían los supuestos generales, pero la ley de jurisdicción voluntaria además ha añadido un último apartado o un último cajón desastre en el que señala además que en todos aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligación se haga más gravoso al deudor por causas no imputables al mismo. De esa manera se está intentando dejar pues una posibilidad más amplia, que ya de hecho la doctrina venía admitiendo, que es el de la consignación sin previo ofrecimiento de pago en supuestos en que para el acreedor, por ejemplo, sea desconocido, se niegue a dar una carta de pago o no se ha presentado, ¿no?, en el lugar y en el tiempo pactado. Bien. ¿Qué requisitos son precisos para su validez? Pues los requisitos para la validez de la consignación son los siguientes. Que, como hemos dicho antes, preceda a la consignación el ofrecimiento de pago. En el caso de que tenga que tener lugar, porque hemos visto que hay supuestos en los que no es necesario ese requisito. Por otro lado, que sea la consignación previamente anunciada a las partes interesadas en el cumplimiento de la obligación. Y otro requisito es que se ajuste la consignación a las disposiciones que regulan el pago, es decir, que se cumplan esas reglas de identidad, integridad e indivisibilidad propias del pago. Las formas. ¿En qué forma debe realizarse la consignación? Como hemos dicho antes, la consignación por el deudor puede ser notarial o judicialmente. Y con esa normativa a la que hacíamos referencia, que si es judicialmente será los términos previstos por la ley de jurisdicción voluntaria, y si es notarialmente, en la legislación tendremos que acudir a la legislación notarial. En cuanto a la consignación judicial, es necesario que se realice ante el órgano judicial. Se aplicarán en este sentido la regulación propia de esta normativa. Y para que sea precisa, pues será necesario esa identificación de la obligación y de la consignación, con los datos, circunstancias de identificación, el domicilio, para que puedan ser citados, las razones de la consignación, la puesta a disposición en el órgano judicial. Será preciso, cuando sea necesario, ese ofrecimiento de pago, también acreditarlo, y la puesta a disposición de la cosa debida. Además, con la solicitud se debe efectuar en los términos o con el depósito preciso. Vale. En cuanto no vamos a entrar a extendernos en la regulación de lo que es la propia tramitación, para no extendernos mucho más, pero evidentemente nos remitimos a lo que es el libro de la asignatura o a la normativa precisa de la ley de jurisdicción voluntaria. En cuanto a la consignación notarial, que es algo que se permite, porque antes no estaba contemplado, pero se añadió pues una modificación a la ley de jurisdicción, en la ley de jurisdicción voluntaria, y es que se permite regular, el pago a través del articulado de la ley del notariado, que precisamente en su artículo 69 regula este ofrecimiento del pago y la consignación, permitiendo que se pueda realizar ante el notario. Y evidentemente, pues aquí igual, pues para promover el expediente se deben expresar los datos y las circunstancias de identificación de los interesados en la obligación, la consignación,
debe efectuarse, el domicilio, las razones de la actuación y lo que es todo lo relativo al pago o a esa consignación y, por supuesto, como he dicho antes, la puesta a disposición, pues en el caso que sea una cantidad, pues ante el notario. Igual nos remitimos a esa regulación como tal. Bien, los efectos de la consignación hay que distinguir varios efectos, y es que el acreedor acepte la consignación o la declaración judicial de que está bien hecha. En este caso, si la acepta, pues el efecto es que el deudor queda libre ya de responsabilidad y se extingue la obligación y el deudor pues va a pedir que se le mande cancelar esa obligación y garantía, y por supuesto el deudor, el acreedor podrá retirar esa cosa o cantidad. En segundo lugar, que el deudor, antes de que sea aceptada la consignación o de que recaiga esa resolución judicial, retire la cosa o cantidad consignada. Entonces, en ese caso, obviamente, la obligación va a seguir estando subsistente. Y otro efecto es que el acreedor no acepte la consignación. Entonces, en este caso, hay que diferenciar si la consignación se ha hecho judicialmente o notarialmente. Si se ha realizado notarialmente, la obligación subsiste. Si se ha realizado judicialmente, si el deudor se mantiene en su posición y el juez tiene por hecha la consignación, se entregará al acreedor la cosa consignada y se mandará cancelar la obligación si se solicita. Por último, de estas figuras que ya hemos anunciado, vamos a dar algunas pautas o algunas píldoras, ¿no?, sobre el pago con subrogación. Se llama pago con subrogación a esa forma de pago en la que un tercero paga la deuda ajena al acreedor. En vez de extinguir la deuda, como sucede, como hemos dicho antes, en el pago ordinario, lo que se hace es cambiar la persona del acreedor, convirtiendo a quien paga una deuda ajena en el nuevo acreedor del antiguo. En la subrogación, el pago realizado por ese tercero extingue el derecho de crédito del acreedor, pero no la obligación. Por lo tanto, lo que se produce aquí es un cambio en la persona del primitivo acreedor. Es decir, quien paga se convierte en el nuevo acreedor. Hay determinadas especies o dos especies de subrogación, que es la expresa o convencional, que ha de ser establecida con claridad, además, para que produzca efecto. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si Ana debe a Juan 10.000 euros, Carlos puede subrogarse como acreedor en el supuesto de que Juan pague la deuda a Ana. De esta manera, pues se convertirá en su nuevo acreedor. En la presunta o legal solo es admitida en determinados casos establecidos en el Código Civil. Y estos son cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente, cuando un tercero no interesado en la obligación pague con la aprobación expresa o tácita del deudor. Por ejemplo, si Antonio debe a Lucas 6.000 euros, Juan, que es su amigo y sabe que Antonio se encuentra en pago, pues paga la deuda. Pues en este caso, pues también procedería. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, pongamos que en este caso Juan, además de amigo, es fiador de la deuda, y Juan paga y de esta manera se subroga en el lugar del acreedor. Los requisitos para que esta subrogación convencional sea válida, pues es en primer lugar el consentimiento del nuevo acreedor, ya que está estableciendo un derecho para sí, y también del antiguo acreedor que está renunciando a su crédito. La subrogación esto es un dato importante, no exige el consentimiento del deudor.
Y ya por último, únicamente indicar el efecto que produce esta subrogación, y es que produce una transmisión de la titularidad del crédito que pasa del acreedor original al nuevo acreedor. Bueno, pues con esto finalizamos. Espero que estas indicaciones sobre estas figuras os puedan ayudar a afianzar los conceptos y el aprendizaje de estas formas especiales de pago, y nos vemos en el siguiente podcast.